no puedo comprender tu palabra dulce. Le damos de nuevo las gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en estas transmisiones que tenemos de estos temas. Perdón, disculpe. De estos temas que tenemos en nuestra página de internet. Así es que gracias por acompañarnos, gracias por seguir estudiando con nosotros y por sus preguntas, sus comentarios, todo lo que nos deja por ahí en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a continuar o vamos a extender un poco un tema que ya habíamos tratado, que era la conmemoración desde el punto de vista de cómo la explican o la miran los testigos de Jehová, a lo cual ha surgido múltiples preguntas en cuanto a estos videos, que ya fue hace tiempo que subimos estos videos por ahí al canal de YouTube y son preguntas recurrentes muy similares una de la otra, así es que decidí extender un poco más ese tema y vamos a ver primero el video de esas preguntas, de darle respuesta a esas preguntas de una manera más ordenada, porque en los comentarios obviamente pues van surgiendo diferentes temas, vamos cambiando de ideas y para tenerlo más estructurada las respuestas. Así si vuelven a salir en el futuro, pues estarán por ahí las respuestas ya en un video más. Luego primero iremos a los videos o al video, espero que sea solamente un video de respuestas y después un video más en cuanto a el por qué afirmamos o por qué creemos lo que creemos en cuanto a lo que explicamos en el video, que son en referencia también a estas preguntas referentes. Pero cada una de estas preguntas van dirigidas generalmente hacia lo mismo, hacia el vino fermentado, hacia la referencia a defender el consumo de alcohol. Entonces vamos a dar respuesta en cada una de estas preguntas y de estos argumentos que se presentaron en más de una plática, ¿verdad? De una conversación. Creo que conté 5 o 6 conversaciones diferentes, pero todas por el mismo rumbo más o menos. Ahora quiero aclarar algo también, no es mi intención forzar a nadie, como alguien decía, usted no puede forzar su punto de vista sobre los demás. Yo no estoy forzando nada, simplemente estoy explicando lo que yo creo, lo que entiendo de la escritura y lo que la Biblia dice. Simplemente a eso me apego. Ahora, si usted no quiere obedecer, si usted quiere hacer lo que a usted le plazca, ignorarlo, está en total derecho de hacerlo. Yo no estoy aquí para forzar a nadie, yo no estoy aquí para obligar a nadie a hacer nada ni a creer como yo. Simplemente muestro la evidencia, usted valórela, ¿verdad? No sé, sopésela, ¿verdad? Compárela y llegue a su propia conclusión. Si lo que explico para usted no tiene sentido alguno o se le hace un revoltijo, como alguien dijo por ahí, pues bueno, está en su derecho de ignorarlo, ignórelo, ¿verdad? Pero si usted logra y es honesto y logra ver la coherencia en estos argumentos que va a presentar, en estas respuestas, pues bueno, está en usted tomarlo o desecharlo. Esa es decisión suya. A final de cuentas, cada quien dará cuentas a Dios por lo que haga o deje de hacer. Así es que no es mi responsabilidad en cuanto a su decisión que usted tome. Esa ya es su responsabilidad. Usted dará cuentas por ello. Así es que yo simplemente presento evidencia. Voy a mostrar evidencia que sustentan a mi postura y el por qué lo creo. Y si usted no quiere aceptarlo, y si usted se le hace una evidencia insuficiente, una evidencia no concluyente, pues bueno, está en su derecho. Ahora vamos a ir rápidamente aquí, lo más rápido que pueda, a las diapositivas y vamos a ir explicando un poco más de este tema. Vamos a ver la conmemoración y lo he nombrado parte 3 porque tengo 2 videos en cuanto a la conmemoración. Así es que pues este va a ser el video 3, por eso se llama video o parte 3 de la conmemoración. Ya no va a ser explicación, sino van a ser preguntas frecuentes que surgieron en cuanto a esos videos que subí ya hace algún tiempito. Número 1, y esta es la pregunta que se repite en todas y cada una de las pláticas una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Que por qué digo jugo de uva cuando lo que Jesús tomó fue vino fermentado en la cena? Y me dicen, ¿por qué usted dice jugo de uva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno,
voy a explicar la razón de por qué digo jugo de uva y por qué no digo vino fermentado. Para empezar, se parte de una presuposición de las personas decir Jesús tomó vino fermentado. Y ese es el objetivo, ¿verdad? De esta pregunta, de que ¿por qué digo jugo de uva? Porque al yo decir jugo de uva, obviamente estoy dando por sentado de que no es un producto fermentado del que participamos de la cena del Señor. Por lo tanto, suenan las alarmas, ¿verdad? Saltan por ahí las alarmas y ¿por qué? Si Jesús lo que tomó fue vino fermentado. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a la Escritura. Y en la parte de arriba va a ir apareciendo en qué punto vamos, porque en alguna de las preguntas voy a dar mucha evidencia, y para que no se pierda en qué pregunta estamos, va a estar apareciendo en la parte anaranjadita de acá de arriba, donde dice ahí número 1, ¿por qué digo jugo fermentado? Bueno, ¿por qué digo jugo y no vino fermentado? Va a estar apareciendo ahí en qué pregunta vamos y qué respuesta estoy dando. Primero, la Biblia nunca dice que Jesús tomó vino fermentado. No lo va a encontrar. Lo que encontramos en 13 de los evangelios, 3 de los 4 evangelios, es Mateo 26, 29. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Jesús tenía a la mano la palabra vino, palabra oinos, ¿verdad? Para referirse a vino. O inclusive pudo haber utilizado vino nuevo como un vino no fermentado, o pudo haber utilizado la palabra vino fermentado o vino intoxicante, pero no lo hizo fruto de la vid. Dice, hasta aquel día que lo beba nuevo, nuevamente, repite la condición, nuevo. Entonces, beberé fruto de la vid. Marcos 14:25 vuelve a decir lo mismo, fruto de la vid. Lucas 22:18 dice, fruto de la vid. Ya lo que tendríamos que preguntar, ¿cuál es el fruto que da la vid? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús lo que bebió, por eso subrayé la palabra beberé, 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 lo que bebió en esa ocasión y que bebería con ellos, ¿verdad? Nuevo, era del fruto de la vid. ¿Ok? ¿Qué fruto naturalmente da una vid? Sería la siguiente pregunta. Primera respuesta a la primera pregunta que siempre surge, ¿por qué digo por qué digo jugo de uva y no digo vino fermentado? Bueno, porque Jesús dijo fruto de la vid. Bueno, pero ahí no aparece jugo de uva, dice fruto de la vid. Bueno, entonces esta sería la siguiente pregunta. Sería la siguiente pregunta a responder. ¿Qué es el fruto de la vid que bebieron en la cena? ¿Qué es ese fruto? Bueno, vamos a la Escritura nuevamente a entender qué es el fruto de la vid. Primero, para entender esta frase, fruto de la vid, vamos a la pregunta 2, ¿qué es el fruto de la vid? La palabra fruto denota algo que produce naturalmente una planta. Por ejemplo, todos entendemos que el nopal da de fruta o produce de fruto tunas. El naranjo produce de frutas o da de fruta naranjas. El nogal produce o da de fruta, ¿verdad? Nueces. Entonces, cuando dice fruto, está haciendo referencia a algo que se produce de manera natural. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Fruto, algo que se da por una planta. ¿Okay? En este caso puse 3 ejemplos, el nopal, el naranjo, el nogal. Podríamos seguir con el manzano, etcétera, etcétera. La higuera, pues da higos. Entonces la higuera da de frutos higos. Entonces vemos que fruto es algo que produce naturalmente una planta. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Entonces, tenemos la primera frase. Fruto de la vid. Entonces, el fruto que da o que produce la vid. Ahora tendríamos que ir a analizar qué es la vid. ¿A qué hacía referencia en la Escritura cuando mencionaba la palabra vid? Porque es el fruto de la vid.
Entonces la palabra griega para vid, ampelos, es la G288. Se puede ir a buscar esa palabra en cualquier diccionario griego, sea Vines, sea Strong, sea Tugin, sea cualquier que tenga por ahí, y puede ver a qué se refiere. La palabra que aparece en griego para vid es ampelos. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a verlo. Ahí está. No sé si usted alcanza a ver en su pantalla, y si no, haga por ahí un zoom o póngale una pantalla más grande. Pero déjenme activar mi pluma para irle mostrando. Aquí encuentra Mateo 26, ¿verdad? Estamos estudiando, donde el Señor habla de que no beberé más, aquí está el más, de ese fruto de la vid. Aquí estoy seleccionando la palabra vid, que es la G288. Si usted se fija, aquí en esta parte de aquí tiene esta cosa gris aquí, que está señalando que estoy dándole clic a la palabra vid para saber qué significa en griego. Bueno, la palabra vid en griego es la palabra, como le decía, ampelos, que se emplea en pasajes paralelos en sentido figurado de Cristo y de sus enemigos. La viña, ¿qué significa? La viña, o puede usarse en sentido figurado también, pero en sentido literal es la viña de la tierra. O viña, aquí está, viña. Bueno, usted dirá, bueno, todavía no me queda muy claro. La vid es una viña. Bueno, ok, sigamos. Tenemos más diccionarios, no es el único existente en todo el mundo. Vamos al siguiente diccionario. Y es el diccionario Tuki. Ahí está. Vuelvo a seleccionar la misma palabra. Aquí está, vid. Y nos dice que es la vid. La palabra ampelos que aparece ahí es vid, viñedo, cepa. Viñedo, cepa, aquí está abajo. ¿Y qué es un viñedo? ¿Qué es una viña? Pues la viña produce uvas. Por eso la vid es algo que produce uvas. Entonces, cuando dice el fruto de la vid, estamos diciendo el fruto de la viña, que es la uva. ¿Ok? Ahora usted dirá, bueno, eso es su conclusión. ¿Cómo yo sé que la vid produce uvas? Bueno, si no le queda claro que una viña o un viñedo produce uvas, pues todavía podemos ir a la escritura y vamos a compararlo en un pasaje más claro, donde vuelve a aparecer la misma palabra ampelos en referencia a la viña y nos dice qué es lo que la viña produce. Bien, vamos entonces al pasaje de Apocalipsis capítulo 14 versículos 18 al 19. Fíjese cómo aparece aquí. Entonces, según los diccionarios, tenemos que vid es una viña, un viñedo. Esta misma palabra aparece en Apocalipsis. Dice, salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, venid y vendime a los racimos. Entonces ya vemos aquí que está hablando de una planta que produce racimos. ¿Ok? De la tierra, porque sus uvas. Entonces ya vemos que está hablando de una planta que produce racimos de uvas. ¿Ok? Están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña. Ok, la viña es una planta que produce racimos. Su fruta está en racimos y su fruto es la uva. ¿Ok? Y en esta palabra, viña, la viña es la palabra ampelos. ¿Cómo lo sé? Porque puedo hacer lo mismo. Vamos al diccionario, vamos al interlineal y déjame ver aquí. Ahí está. Y ahí está. Selecciono ahora en Apocalipsis o Revelación, cualquiera que, como lo quiera llamar usted, que aquí está, Revelación 14, 19. Y me voy a la palabra viña, que es esta palabra de aquí. Y esa palabra es la palabra ampelos, que es la misma palabra que dijo el Señor en Mateo capítulo 26.
Cuando dice, no beberé más de este fruto de la vid, de este fruto del ampelos. ¿Ok? ¿Qué es ampelos? Bueno, esta palabra ampelos, aquí está, viña, se traduce como viña o como vid, que es la de aquí. ¿Y qué produce la vid? ¿Qué produce la viña? Racimos de uvas. ¿Ok? Entonces, tenemos que cuando el Señor dijo, no beberé más de este fruto, nuevamente, si lo comparamos, aquí está el diccionario que mirábamos hace un momento, el Tugi. Si se fija, aquí está, en esta parte de aquí está Mateo, 6:29, donde nos dice que se puede traducir como viñedo, vid, viña, la misma palabra, pelos, pelos, tanto en Apocalipsis como en Mateo. Entonces, la vid, o el pelos, que mencionó Jesús, en Apocalipsis se nos dice que es una planta que produce fruto naturalmente en racimos y esos frutos son las uvas. ¿Ok? Bien. Dicho esto, seguimos. Ahora, hay un testimonio externo de qué es el fruto de la vida, externo a la Biblia me refiero. Y este testimonio es de el historiador judío Flavio Josefo, que nos dice lo siguiente. En Antigüedades de los Judíos, ahí está la cita en la parte de abajo. Déjenme activar la pluma. Aquí está. Dice, escribiendo Josefo sobre el sueño del copero del faraón, que había estado encarcelado con José. Usted recuerda este sueño del panadero y del copero allá con José en el Antiguo Testamento. Dice, por lo tanto, dijo que en su sueño vio 3 racimos de uvas. Empieza a explicar Josefo que uno de los siervos o el copero del rey vio 3 racimos de uvas. Muy similar a lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Colgado de 3 sarmientos de una vid. Entonces la vid produce racimos de uvas. ¿Ok? La vid produce racimos de uvas. Y luego sigue diciendo, y que los exprimió en una copa. ¿Qué exprimió en una copa? Los racimos de uva. ¿Ok? Los racimos de uva los exprimió en una copa, que el rey sostenía en su mano, y cuando hubo filtrado el vino, esto es muy importante, y ahorita todavía no lo vamos a explicar, lo vamos a explicar más adelante, es una de las formas que los judíos tenían y los pueblos antiguos para impedir que el vino fermentara. Pero lo vamos a explicar más adelante. Entonces se lo dio a beber al rey. Al interpretar el sueño, José le dijo al copero que esperara a ser liberado de sus ataduras dentro de 3 días, porque el rey deseaba su servicio y estaba para restaurarlo de nuevo. Porque le hizo saber que Dios da el fruto de la vid. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el fruto de la vid? Según Flavio Josefo, contemporáneo de los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué es este fruto de la vid? Bueno, según historiadores externos a Flavio Josefo, son racimos de uva exprimidos en una copa. Entonces es jugo de uva. Fruto de la vid es jugo de uva. Así como vemos también en Apocalipsis que eran los racimos y las uvas, ¿verdad?, las que daban la vid. Y aquí vemos que la vid es la planta que da, o la viña, es la planta que da uvas. Y al exprimirlos en una copa y al tratarlos a través del filtrado para que no se fermentara, entonces es jugo de uva, fruto de la vid. Bien, dicho esto, entonces tenemos estas preguntas. ¿Qué es la vid? Pues una viña. ¿Y qué es el fruto que da la viña? Pues la viña da racimos de uvas. Según Flavio Josefo, el fruto de la vid eran uvas exprimidas en la copa. Desde el entendimiento de un judío, Flavio Josefo era un judío y un historiador judío, desde el entendimiento judío, el fruto de la vid son jugo de uvas exprimidos en una copa. Y si el texto considera de Mateo 26 dice que bebieron del fruto de la vid,
o sea, de lo que produce la viña, que es la vid, que son uvas, ¿verdad? Que son racimos de uvas, entonces, ¿qué bebieron en la cena? Jugo de uva. Fruto de la vid es jugo de uva. O también llamado vino nuevo, o también llamado mosto. Es jugo de uva. ¿Ok? Entonces, cuando usted dice, ¿pero por qué dice jugo de uva? Porque eso es lo que dice el texto. Bebieron del fruto de la vid. Ahora, salvo que usted me diga que la vid produce naturalmente de fruto al vino fermentado, pues entonces usted tiene razón, pero no es así. Dice que el fruto de la vid es lo que bebieron. Y la vid, lo que da de fruto son uvas. Bebieron jugo. Y si se lo bebieron, pues era jugo del fruto de la vid. ¿Y queda la vid? Uva. Si le digo, bebí del fruto del naranjo, pues bebí jugo de naranja. Pues eso bebí, porque queda el naranjo de fruta, con naranjas. Y si lo bebí, pues jugo de naranja. ¿Ok? No es tan complicado. Ahora, hay que preguntarnos el por qué surgen este tipo de cuestionamientos. Ese es el meollo, ¿verdad?, de toda esta discusión. Porque siempre se ha enfocado hacia el vino fermentado. No es porque quieran probar qué es lo que Jesús realmente impartió en la Cena del Señor, sino porque quieren justificar un comportamiento que ellos han tomado y lo quieren establecer como natural, como normal, diciendo más o menos la argumentación de esta manera, ¿verdad? Si el Señor tomó vino fermentado en la cena, pues entonces yo también puedo tomar vino socialmente fermentado. Más o menos por ahí va la argumentación, ¿verdad? Pero no. Dice la escritura que tomó fruto o bebió fruto de la vid. ¿Y qué fruto da la vid? Las uvas. Y según el historiador Flavio Josefo nos dice que el fruto de la vid era cuando se tomaba el racimo de uva y se exprimía, ¿verdad?, filtrado, ¿verdad?, para que no se fueran las partes de la piel que son las que hacen que fermente, o las semillas, el recubrimiento de las semillas, que es lo que hace que fermente, y cayera en la copa jugo de uva. ¿Ok? Bien, después de esto, después de explicar esto, generalmente las personas que quieren argumentar o que quieren presentar sus argumentos dan este argumento. Y el argumento es como sigue, y dice: las viñas en Europa y en las zonas de Israel producen su cosecha en septiembre. Por eso el jugo de uva se puede hacer en septiembre. El jugo de uva se puede hacer en septiembre y no en marzo o abril, cuando era la Pascua. Las uvas, y subrayo estas partes porque son importantes, las uvas no se podían conservar frescas. Ojo, están estableciendo, sin probar, simplemente diciéndolo, que las uvas no se podían conservar frescas. Y no había importación de países tropicales, o sea, no era como hoy que de otros países nos traen la fruta. Ahora hasta ahí suena lógico, ¿verdad? Dice, por eso desde septiembre a marzo pasan 6 meses y el jugo de uva se convierte en vino. Por lo tanto, la Cena del Señor se utilizó vino fermentado. Dicen que se convierte en 15 días, se convierte ya en vino. Entonces el Señor utilizó vino fermentado porque la cosecha es en septiembre y la Pascua se celebraba hasta marzo o abril. Bueno, vamos a explicar un poco esto, que cuando usted lo lee dice, pues tiene lógica, ¿verdad? Suena lógico, suena que tiene cierta razón, ¿verdad?, cierta congruencia, porque si se cosechan en septiembre y luego la Pascua era hasta marzo, ¿verdad?, a marzo o abril, pues entonces hay un periodo de tiempo ahí, ¿verdad?, que no iban a durar las uvas tanto tiempo. Entonces el jugo se iba a fermentar y lo que tomó Jesús en la cena se refería a vino fermentado. Bueno, suena lógico, pero vamos a explicar un poco cómo no es razonable este argumento. Primero, los datos de que solo se cosechan uvas en septiembre es impreciso. ¿Por qué? Según expertos israelíes del Departamento de Agricultura de Israel, de esa región, ¿verdad?,
existen alrededor de 124 tipos o variedades de uvas en la región. 84 variedades son domesticadas y alrededor de 40 de esas especies, de esas 124 variedades silvestres, están en esa área. Y entre ambas, entre las domesticadas y entre las variedades silvestres, se cultiva o se tiene cultivo de uva todo el año. Inclusive, dicen estos del Departamento de Agricultura de Israel, y usted puede entrar a internet al Departamento de Agricultura de Israel, preguntar en especial sobre la uva, buscar, y ahí le va a dar más información. Dice que hay variedades que producen en pleno invierno. O sea, que durante todo el año, sea de una especie de uva o de un tipo de variedad de uva a otro, siguen teniendo uvas durante todo el año frescas. Eso es por un lado, por lo que dice el Departamento de Agricultura de Israel. Y usted dirá, bueno, pero eso es hoy, eso es lo que pasa hoy. Bueno, más importante todavía que eso, por otro lado, podemos ir a la historia y buscar los documentos que nos hablen de si había métodos de conservación de fruta, de verduras como la uva, frutas y verduras. Y existían métodos de conservación para que el jugo, tanto el jugo como la uva en sí, o el racimo en sí, se mantuvieran por mucho tiempo. Y en cuanto al vino no se fermentara. De hecho, hay múltiples registros históricos de este proceso de conservación. Vamos a mencionar, por ejemplo, vamos a iniciar con el proceso de conservación de las frutas, ¿verdad? Frutas y verduras. Método de conservación de la uva completa, del racimo. Estamos hablando en este caso de conservar el racimo completo y que no se echara a perder la fruta, no se pudriera la fruta. ¿Tenían métodos? Claro que tenían métodos. Vamos a esos métodos. El primero. Este lo menciona Ptolomeo, que nació del 4 a.C. y murió en el 70 después de Cristo. Menciona en sus escritos, menciona formas de cómo conservaban ellos las frutas, y en este caso las uvas, para que estuvieran verdes, ¿verdad? Accesibles hasta por un año. Dice, para que las uvas permanezcan verdes hasta por un año, explica, las conservarás de la siguiente manera. Cuando hayas cortado las uvas de la vid, otra vez, ¿qué es el fruto de la vid? Pues las uvas. ¿Qué fruto da la vid? Las uvas. Nos vuelve a decir este historiador que la vid da uvas. Dice aquí, las uvas de la vid. Para conservarlas hasta por un año, dice, tratar inmediatamente de sus pedículos con brea dura. Llena una cazuela de barro nueva con paja lo más seca posible, tamizada para que no tenga polvo, y pon las uvas sobre ella. Luego cúbrela con otra cacerola y embardune alrededor con arcilla mezclada con granaza. Y luego después colocar las cacerolas en un desván muy seco, cúbralas con granaza seca. Entonces, nos da un método de cómo ellos hacían, ¿verdad? Cortaban el racimo, ¿verdad? Con todo el pedacito, ¿verdad? de rama, y la parte que quedaba donde habíamos hecho el corte lo metían en brea para que se hiciera dura. Luego ese racimo lo ponían dentro de una cazuela de barro con un montón de paja tamizada, ¿verdad? Y que no tuviera polvo ni tierra ni nada, solamente fuera paja. Ponían las uvas sobre ellas, luego cúbranlo con otra cacerola, lo tapaban y lo sellaban, ¿verdad? Con arcilla todo alrededor, y así se mantenían. Cuando necesitaban ellos uvas, pues simplemente iban y abrían ese recipiente y tenían uvas frescas, ¿verdad? Hasta por un año se mantenían frescas con este método que se nos menciona por este Ptolomeo. Luego sigue diciendo de algunos otros métodos en ese escrito que tiene él. Dice, algunas personas, dice, siguiendo en el mismo método, conserva las uvas verdes en acerrín seco de madera, de álamo o de abeto. Otros cubren las uvas porque han reconocido de las vides cuando no estaban demasiado maduras en flor seca. Otros, cuando han recogido un racimo, cortan con cizalla las uvas,
defectuosas que hay en él y luego lo cuelgan en el granero donde hay trigo almacenado debajo de ellos. Pero este método hace que las uvas se marchiten y se vuelvan casi tan dulces como las pasas. Entonces empieza a dar una serie de formas de cómo ellos mantenían las uvas lo más tiempo posible y qué era lo que sucedía. Sigue diciendo en este mismo escrito. Después de describir varios otros métodos utilizados por diferentes personas para conservar las uvas frescas, Columela concluye diciendo: diferentes métodos se adaptan a diferentes distritos. Había más de un método, según las condiciones locales y la calidad de las uvas. Entonces, tenían métodos de conservación que les ayudaban a tener el fruto por mucho tiempo. Plinius, que vivió del 23 o 24 después de Cristo al 79, dice: algunas uvas durarán todo el invierno si los racimos se cuelgan del techo con una cuerda y tras otras se conservarán meramente en su propio vigor natural al ser colocados en tinajas de barro con barricas puestas sobre ellos y empacados alrededor con pieles de uva en fermentación. De esa manera nos mantenían el fruto sin que se pudriera. Entonces tenemos que ellos podían comer con estos métodos de conservación de los racimos, podían accesar en cualquier época del año a vino fresco porque pues tenían la forma de guardar los racimos y de poder sacarlos cuando necesitaban. Por ejemplo, se nos da otra cita de una cita de judíos, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el Halak Gedalat, el compendio más antiguo del Talmud, dice: uno puede exprimir un racimo de uvas y pronunciar el Kiddush, pronunciar en la consagración del Sabbat o festival sobre el jugo, ya que el jugo de la uva se considera vino en relación con la ley del Nazareno. Entonces, para ellos, el jugo de uva era considerado vino. ¿Ok? También se le llama vino. También lo vamos a explicar más adelante en cuanto a estas cosas. Los judíos, usted dirá, bueno, pero esos son historiadores griegos, historiadores romanos. Bueno, vamos al historiador judío más famoso, de los más famosos, Flavio Josefo, que vivió en la época de los apóstoles. Dice que los judíos eran expertos en conservar cereales, frutas y jugos. Por ejemplo, hay una cita de Flavio Josefo que dice: los romanos se asombraron al encontrar en la fortaleza de Masada, cuando llegaron los romanos, a encontrarse vino, aceite, frutas y cereales que parecían recién conservados, aunque en realidad habían estado almacenados durante varios años. Entonces, los métodos de conservación que tenían eran muy buenos. Y no tenían los métodos que tenemos hoy, que refrigeradores y cosas así. Sin embargo, ellos podían almacenar eso hasta por varios años, ¿verdad? Fuera frutas, cereales y jugos. Y nos dice que los romanos quedaron asombrados de la habilidad que tenía el pueblo judío para conservar las frutas, los cereales y los jugos por mucho tiempo. Bien. Vamos al método ahora, diferentes métodos de preservación del jugo de uva para que no se fermentara. Vamos a la primera. El primero de ellos. ¿Qué hacían para que el jugo, después de que lo exprimían, no se fermentara, no se hiciera vino, no creara alcohol en él? Muchos dicen, no había métodos para eso. Claro que lo había. Por ejemplo, el poeta romano Virgilio, del 70 al 19 a.C., en sus Georgias escribe cómo un ama de casa hacía realizaba este método para que el jugo no fermentara. Dice: ella hierve junto al fuego la humedad del mosto dulce. Entonces el vino dulce o el mosto, ¿verdad?, como también se le llama vino nuevo o mosto, se ponía a hervir y con las hojas quitaba la espuma que iba generando el mosto al estar hirviendo. Sabemos, y más adelante en otros estudios, cuando hablemos del tema del alcohol específicamente y su uso en la Biblia, miraremos cómo se explica de un punto de vista científico esto. Al estar a cierto grado de temperatura hirviendo por un periodo de tiempo determinado, se matan todas estas bacterias que producen la fermentación en la uva, lo cual deja
un mosto o un vino que no va a fermentar. Dice, este método de conservar el jugo de uva sin fermentar, hirviéndolo cuidadosamente, hasta obtener un jarabe que se usaba comúnmente con éxito en el mundo antiguo. ¿Por qué preferían esto? Porque esto era mucho más fácil de hacer y mucho más duradero. ¿Qué hacían después con este jarabe? Bueno, cuando se deseaba tomar jugo de uva, simplemente se tomaba una parte de ese jarabe, del mosto que se había hecho al hervirlo, del jugo de uva al hervir, y se mezclaba con agua y tenías jugo de uva. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace el vino? Bueno, para hacer el vino es sumamente complicado, no es fácil. El vino debe tener una temperatura, ¿verdad? De entre 40 grados Fahrenheit a 80 grados Fahrenheit. Menor de 40 grados se detiene la fermentación. Mayor de 80 Fahrenheit, el vino se hace vinagre, se echa a perder. El vino fermentado necesita muchísimos cuidados. Aparte de que se puede avinagrar, se puede tomar bacterias, puede enfermarse, puede tener moho, puede crear moho, generar moro. Y de hecho los historiadores narran cómo era sumamente complicado mantener o tratar de crear vino fermentado en comparación con lo fácil que era simplemente estos métodos de conservación del mosto para que no fermentara. Otro dato nos lo da la enciclopedia bíblica, literatura John Quito, dice: la misma afirma que los judíos tenían la costumbre de usar vino hervido, así se le llamaba, vino hervido, a este mosto, a este jugo de uva. No hierven el vino en la ofrenda elevada porque lo disminuye y en consecuencia lo espesa, haciendo así necesario mezclar el agua con él cuando se desea beber, pero se añade inmediatamente. Ahí está el rabí. Permite esto porque lo mejora. Entonces, era uno de los métodos de conservación del jugo de uva, era hirviéndolo. Al evaporarse el agua que contenía el jugo, quedaba más como un jarabe y ese jarabe ya no se fermentaba, y cuando alguien deseaba beber vino, jugo de uva, se tomaba de ese jarabe y se mezclaba con un poco de agua y se tenía de nuevo el vino. Otro método que utilizaban también mucho que se menciona por muchos historiadores para que no se fermentara el jugo de uva, era el de presionar gentilmente las uvas para evitar romper lo más posible la capa externa de la uva, que es la que contiene la sustancia que fermenta, y dañar también esa capa que protege las semillas de la uva, que también ahí se encuentra esa misma microorganismo que es el que hace que fermente. Y luego se filtra después de la presión, de una gentil presión y de filtrado. El poeta romano Virgilio, del 70 al 19 a.C., menciona como una de las piezas estándar del equipo de la prensa de vino. Su propósito, como señala Plinio, era eliminar las sustancias fermentables del jugo, al hacerlo de esta manera gentil, ¿verdad? No brusco. Los vinos son, dicen ellos, más beneficiosos cuando toda su potencia ha sido superada por el colador o el saco, como ellos le llaman. ¿Qué hacían? Suavemente lo presionaban, todo ese jugo salía, y aun cuando salía ese jugo lo pasaban por varios coladores o varios sacos, como ellos le llaman, ¿verdad? De tela, para que no pasara ningún pedacito de cáscara, ninguna semilla que pudiera fermentar el jugo de uva. Bien, entonces ahora otra forma de hacerlo. Se nos narra también por el mismo historiador, ¿verdad? Del 4 al 70 a.C., dice: para que el mosto quede, fíjese cómo lo describe él. De hecho, ¿por qué mencionamos él? Porque él hace un escrito, este historiador hace un escrito específicamente sobre el tema de agricultura y todos los detalles sobre la agricultura de aquellos años. Dice: para que el mosto o el jugo de uva sin fermentar quede siempre tan dulce como si estuviera fresco. Nota el método que va a describir. Haced lo siguiente: antes de poner las pieles de la uva bajo la prensa, tome una cuba, un poco de mosto lo más fresco posible, y póngalo en una jarra de vino nueva. Luego cúbralo cuidadosamente con brea para que así no pueda entrar el agua. Ahora, aquí está haciendo la mezcla del método que se nos dice de presionar suave y filtrar con el método tercero, que es el de
mantener en un lugar fresco para que el vino no fermente. Entonces dice que se cierra después de que se presionó suavemente, se filtró para que no se fuera ninguna partícula que fermentara. Luego se sella, ¿verdad?, ese jarro y se pone en agua fresca y fría para que ninguna parte sobresalga de la superficie. O sea, el agua debe cubrirlo. En cisternas, ¿verdad?, lo metían y cubrían estos jarros, ¿verdad?, totalmente para que no entrara el agua. Luego, después de 40 días que estaba ahí en esa pileta o en ese lugar con agua donde lo más fresca posible, todo lo que quedaba de sedimento se iba al fondo del jarro. Ellos lo que hacían, volvían a sacar el jarro después de 40 días del agua y tomaban solamente la parte de arriba, y esa nunca se iba a fermentar. Dices, el mosto se mantendrá dulce hasta por un año. O sea, por un año no iba a fermentar. Todo lo que quedaba abajo ya no lo usaban, pero la parte que quedaba arriba, ¿verdad?, eso lo tomaban después de 40 días de tenerlo sumergido, fresco, y de haberlo pisado gentilmente y filtrado. Y ese mosto, o ese jugo de uva dulce, no iba a fermentar hasta por un año. Seguimos. Plinio también dice lo mismo, del 23 al 79. Este jugo de uva sin fermentar se hizo secando las uvas al sol y luego exprimiendo suavemente el jugo. Algunas personas, explica Plinio, hacen este vino a partir de uvas blancas dulces que maduran temprano, secándolos al sol hasta que quedan poco más de la mitad de su peso, o sea que perdieron un poco de la mitad de líquido, de agua, y luego exprimen suavemente el jugo, ¿verdad? Y luego, después de exprimirlo, viene el proceso de filtración a través de telas y si se mezclaba con el siguiente método de introducirlo en agua, ¿verdad?, fría. El tercer método que vemos es precisamente el de mantener el jugo de uva en un lugar fresco inmediatamente después de exprimirlo. Y generalmente la filtración se usaba en estos métodos constantemente. El vino, como les decía, fermenta en una temperatura de entre 40 y 80 grados Fahrenheit. Esto es, debe estar entre 4 y 27 grados centígrados. Menos de 4 grados centígrados, el proceso se detiene. No, el vino ya no fermenta. Más de 80 grados Fahrenheit o más de 27 grados centígrados, el vino se echa a perder, se hace vinagre y ya no sirve. Entonces, debería mantenerse entre 4 y 27. Ahora, póngase usted a pensar dónde vivían estas personas en Medio Oriente, con temperaturas de más de 100 grados Fahrenheit. Era sumamente complicado hacer vino fermentado. No era algo común. No era como que exprimí muchas uvas, las voy a tener y las voy a fermentar para muchos años. No, era sumamente complicado el proceso y mantener estas temperaturas para que el vino no se echara a perder. Entonces, ellos sabían esto y qué era lo que hacían para mantener el jugo de uva fresco y que no fermentara. Bueno, lo que hacían era lo siguiente, dice: para asegurar que el mosto permanezca siempre dulce, y subraye eso, déjeme regresar. Aquí nos dice, siempre dulce, siempre dulce. Describe este procedimiento. Antes de poner las pieles, como decíamos, ¿verdad?, el que es mezclado, presionar suavemente y lo poner en un lugar bajo agua, ¿verdad?, en una cisterna donde pudiera estar fresco y mantenerse. Dice, de esa manera se mantenía hasta por un año. Se mantenía dulce, en referencia a que no fermentaba, hasta por un año. Entonces, si usted dice, es que debió haber sido vino fermentado porque no tenían métodos de conservación. Claro que tenían métodos de conservación, más de uno. Continúa diciendo, ¿verdad?, déjeme regreso, que mientras esté adecuadamente frío, se me cambia la pantalla. ¿Verdad? Mientras esté adecuadamente frío, permanecerá en buenas condiciones. Por eso lo metían en estos jarros, ¿verdad?, dobles, los sellaban, los metían dentro de una cisterna que tapara el agua y que estuviera bien fresco ahí, y de esa manera nunca fermentaba. Siempre iban a tener jugo de uva fresco, sin alcohol. Plinio, siguiendo con este tercer punto, proporciona una descripción similar de este proceso, hablando del vino dulce llamado
Gleucos. Los griegos, que significa para los griegos siempre mosto o semper mustum o mostro permanente. Por los romanos dice, se necesita cuidar para su producción ya que no debe dejarse fervere o fermentar. Esa es la palabra que se utilizaban los romanos para designar el paso del mosto al vino. En consecuencia, tan pronto como se saca el mosto de la cuba y se pone en barricas, se sumergen las barricas en agua hasta que pasa el solsticio de invierno y comienza un clima frío regular. Habla del mismo método de conservación del jugo para que no fermente en lugares muy frescos, muy de menos de 4 grados centígrados. Y para lograr esto, al ellos no tener refrigeradores o algo, pues eran cisternas o en norias, ¿verdad?, que cavaban y metían estos recipientes, ¿verdad?, donde los estuviera cubierto el agua siempre para que estuvieran a esa temperatura que el vino no fermentara o el jugo no fermentara. Ahora, había un cuarto método, pero este era menos usado y ese se llama por fumigación con sulfuro. De este habla Catón en el 160 a.C., que menciona el azufre. Horacio, del 23 a.C., alude que esta práctica en un poema, ¿verdad?, dice, para beber el humo en el consulado de Toulouse. ¿A qué se habla de esto? Jarra puesta para beber el humo. Habla del vino, lo que se usaba con el vino, y de hecho hoy se sigue utilizando el sulfuro hoy en día por estas empresas que producen vino, porque ayuda a mantener todas las enfermedades del vino a raya. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ponían un jarrón donde tenían el jugo recién exprimido de uva y alrededor ponían, se dice, hay varios métodos, pero algunos dicen otros jarrones con velas que contenían este sulfuro, las encendían y ponían una tapa para que el humo entrara en la parte de arriba del jarrón que contenía vino y luego se sellaba inmediatamente. Al sulfuro, al entrar el sulfuro de humo dentro del jarrón que contenía el vino, cuando me refiero a vino, hablo en referencia al jugo de uva, el vino, y quedaba ahí, se sellaba. Este sulfuro elimina el oxígeno y elimina las bacterias que pueden producirse con el oxígeno y que pueden echar a perder el jugo de uva o convertirlo en fermentado. Así es que el sulfuro quedaba ahí, el humo, y se sellaba inmediatamente y quedaba curado, podríamos decir así, para que no fermentara. Ahora, aunque la única inconveniencia con este caso es que si no se tenía el cuidado suficiente, podía el jugo avinagrarse, ¿verdad?, o hacerse vinagre, o agarrar algún otro tipo de enfermedad propias de la fermentación del vino. Por eso lo ponemos en cuarto lugar. El primero y el más conocido, el más utilizado, era el más sencillo de todos, que era poner a hervir el jugo de uva y hacerlo una especie de jarabe. Entonces tenemos que sí se podía beber jugo de uva fresco, ya sea, número uno, o porque era una de las variedades que se producían durante todo el año, la que usó Jesús, o si no era alguna de las variedades que se mencionan por el Departamento de Agricultura de Israel, entonces existían en aquel tiempo métodos de conservar la fruta hasta por un año, en el caso de las uvas. Y no son las únicas referencias. Yo me quedé asombrado de la cantidad enorme de referencias históricas de métodos de conservación extensos. Me ponía a ver algunos de ellos, ¿verdad? Metían la fruta, ¿verdad?, en cera de abeja para que la cera recubriera toda la fruta y permanecía por mucho tiempo así. Otros métodos creo que era en algodón, y luego lo iban y metían en un lugar donde había paja seca y lo sellaban, algo así, y duraba mucho tiempo. Muchos métodos diferentes de conservación de la fruta, y ellos declaran cuánto tiempo duraba la fruta con cada uno de los métodos mencionados. Igual, entonces si prepararon estos racimos para conservarlos durante todo el año, pues obviamente tendrían racimos para exprimir jugo de uva natural durante la cena del Señor. O si no, podrían haber usado también la conservación del jugo de uva que no fermentaba, como el vino hervido, y esto podrían usarlo por mucho tiempo.
Simplemente lo que necesitaban hacer era poner un poco del jarabe de ese vino y un poco de agua y tenían de nuevo vino. Pero vamos a analizar entonces la razón de que nos dicen no pudo haber sido jugo de uva porque nada más se cultivaban en cierta época del año uvas. No es cierto. Hay muchas variedades de uvas, 124 variedades diferentes en esa área, y se cultivan uvas durante todo el año. Número 2, es que no había método de conservación. Entonces usted hacía el jugo y el jugo rápidamente se fermenta. Claro que había métodos de conservación, al menos 4 de los más importantes ya los mencionamos, por lo cual se podía tener jugo de uvas sin fermentar, o también el método de conservación de la fruta en su totalidad junto con el racimo completo y que podía durar durante todo un año fresco. Así es que no se sostiene la afirmación. Déjenme ver cómo ven el tiempo porque no quiero hacer... Bien. La siguiente es el vino de que... Bueno, creo que voy a tener el video aquí y seguimos... voy a hacer más de un video porque ya llevo 51 minutos y no quiero durar 3 horas seguidas. Entonces vamos a dividirlo en videos y así es que vamos a parar aquí y iniciamos en el siguiente video con la cuarta argumento para decir que era vino fermentado el que se usó durante la cena del Señor cuando el Señor dijo fruto de la vid. Ok, entonces aquí detenemos el video y continuamos haciendo un video nuevo. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor